Me casé con Julián buscando paz, un puerto seguro donde anclar mis años de incertidumbre. Él me ofreció una casa que parecía un palacio y una vida exenta de preocupaciones materiales, pero olvidó mencionar el precio de la entrada, la soledad absoluta. Nuestra mansión era hermosa, sí, pero fría, llena de ecos de conversaciones que nunca teníamos. Y en medio de esa frialdad vivía David, su hijo de 21 años. Para mí, David era solo una sombra educada que cruzaba los pasillos, un muchacho universitario con la mirada siempre puesta en sus libros o en su teléfono, alguien con quien compartía un techo pero no una vida. Éramos dos extraños orbitando alrededor del mismo sol ausente, mi esposo. Todo cambió un martes por la tarde, con la banalidad de una maleta rodando sobre el piso de mármol. Julián anunció que sus negocios lo llevarían a Europa por 3 semanas. 3 semanas. Recuerdo sentir una mezcla de alivio y ansiedad cuando me dio ese beso protocolario en la mejilla, un beso que sabía a despedida rápida y a obligación conyugal. Se despidió de David con una palmada orgullosa en la espalda, le pidió que cuidara el fuerte y salió por la puerta grande. Cuando escuché el sonido del cerrojo girar, cerrando el mundo exterior, sentí que el aire en la casa cambiaba de densidad. De repente, el silencio dejó de ser vacío para volverse expectante. Estábamos solos. David y yo. Madrastra e hijastro. Dos adultos sin nada en común, o al menos, eso era lo que yo creía ingenuamente. Los primeros días fueron un baile de cortesía. Yo cocinaba, él agradecía, ambos nos retirábamos a nuestros rincones. Pero la soledad es un imán poderoso. Poco a poco, las cenas silenciosas se transformaron. Una noche, un comentario sobre una serie de televisión rompió el hielo. La noche siguiente, una copa de vino extendió la sobremesa hasta la madrugada. Descubrí que David no era el niño que Julián describía. Era un hombre joven, perspicaz, con un sentido del humor ácido que me hacía reír como no lo hacía en años. Empecé a ver cómo me miraba cuando creía que yo no me daba cuenta. No era la mirada de un hijo, ni la de un amigo. Era una curiosidad intensa, casi palpable, que me hacía sentir viva y, al mismo tiempo, profundamente nerviosa. Yo, por mi parte, dejé de verlo como el hijo de Julián. Empecé a notar la forma de sus manos, la gravedad de su voz, la inteligencia en sus ojos. La casa, antes inmensa, empezó a sentirse pequeña, íntima, peligrosa. El punto de quiebre, el momento exacto donde la realidad se fracturó, llegó una mañana brumosa. Yo estaba en el baño principal. Había dejado la puerta sin seguro, un descuido estúpido nacido de la costumbre de estar siempre sola. El agua caliente corría, llenando la habitación de un vapor denso y perfumado. De repente, la puerta se abrió. David entró buscando un analgésico en el botiquín, con la guardia baja, pensando que el baño estaba vacío. Me congelé. Él se giró y me vio. O mejor dicho, me descubrió. Entre la neblina del espejo y mi desnudez apenas cubierta por una toalla que agarré con torpeza, el tiempo se detuvo. Lo correcto hubiera sido que él saliera corriendo, pidiendo disculpas, avergonzado. Pero no lo hizo. Se quedó allí, paralizado, con los ojos clavados en los míos. No hubo morbo sucio, sino una fascinación que me heló la sangre. El vapor nos envolvía a ambos, borrando las líneas de lo que estaba permitido. Lo siento, murmuró, pero su voz no temblaba por vergüenza, sino por algo más denso. No se movió. Sus ojos recorrieron mi hombro desnudo, mi cuello, y volvieron a mis ojos con una intensidad que me robó el aliento. No sabía qué, se interrumpió, tragó saliva y soltó aquello que detonaría nuestra destrucción. Te ves diferente, Laura. Muy diferente. Salió y cerró la puerta, dejándome temblando, no de frío, sino de un calor repentino y prohibido que me subía por el vientre. En ese instante supe que la barrera invisible que nos protegía acababa de derrumbarse para siempre. Después de que la puerta del baño se cerró, el aire en la casa cambió de composición química. Ya no respirábamos oxígeno. Respirábamos una sustancia densa, cargada de electricidad estática, una atmósfera pesada que se adhería a la piel y hacía que cada movimiento pareciera lento y deliberado. Intenté convencerme a mí misma de que no había pasado nada. Me repetía frente al espejo, mientras me secaba el cabello con manos temblorosas, que había sido un accidente, una coincidencia desafortunada, un simple error de cálculo en una mañana cualquiera. Es tu hijastro, me decía,
como si la etiqueta familiar fuera un escudo mágico contra lo que acababa de sentir. Es solo David, el hijo de Julián. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a procesar. La forma en que me había mirado no tenía nada de filial. Y lo peor, la parte más oscura y vergonzosa que intentaba enterrar bajo capas de racionalidad, era la forma en que mi propio cuerpo había respondido a esa mirada. No hubo repulsión, hubo un reconocimiento. Una chispa. Durante las horas siguientes, la casa se convirtió en un campo minado. Evitábamos coincidir en los pasillos. Si yo entraba a la cocina y él estaba allí, él salía murmurando una excusa incoherente sobre sus estudios. Si nuestros pasos se cruzaban en la escalera, bajábamos la mirada, pero la tensión era tan palpable que casi podía escucharla zumbar en mis oídos como un cable de alta tensión a punto de romperse. Sin embargo, en medio de esa huida constante, empecé a notar cambios sutiles en mi propia conducta, traiciones de mi subconsciente que me horrorizaban y excitaban a partes iguales. De repente, la ropa cómoda de casa, esos pantalones holgados y camisetas viejas que solía usar cuando Julián no estaba, me parecieron insuficientes. Me descubrí frente al armario eligiendo una blusa de seda que acariciaba mi piel, aplicándome unas gotas de perfume en las muñecas y en el cuello solo para bajar a leer un libro a la sala. ¿Para quién me estaba arreglando? La respuesta flotaba en el aire, evidente y aterradora. Me estaba arreglando para la única otra persona que habitaba ese encierro. Me estaba arreglando para ser vista, para replicar esa descarga de adrenalina que había sentido en el baño. Estaba jugando con fuego, acercando la mano a la llama solo para ver cuánto tardaba en quemarme. La noche cayó como una sentencia. La oscuridad fuera de los ventanales convirtió la casa en una isla de luz artificial, aislándonos aún más del mundo real, de las reglas sociales, de Julián. Yo estaba en la sala, fingiendo leer, pasando las mismas páginas una y otra vez sin absorber una sola palabra. Sentía la presencia de David en la planta alta, imaginaba sus pasos, su respiración. Sabía que él tampoco estaba durmiendo. Y entonces, bajó. No lo hizo con la cautela habitual de los últimos días. Bajó con pasos firmes, decididos, con una energía que me hizo cerrar el libro de golpe y ponerme de pie, como si esperara un ataque. Entró en la sala y se detuvo a unos metros de mí. La iluminación tenue proyectaba sombras en su rostro, endureciendo sus facciones, haciéndolo parecer mucho mayor de sus 21 años. Ya no era el niño universitario, era un hombre atormentado. Intenté romper el silencio con alguna banalidad, preguntarle si quería cenar, si necesitaba algo, cualquier cosa para restaurar el orden jerárquico de madrastra e hijastro. Pero las palabras se me atascaron en la garganta cuando vi sus ojos. Estaban oscuros, fijos en mí con una desesperación que me asustó. No puedo seguir fingiendo, Laura, dijo. Su voz era grave, rasposa, como si las palabras le dolieran al salir. No puedo seguir bajando la cabeza y actuando como si no te hubiera visto. Como si no nos hubiéramos visto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo en el silencio sepulcral de la sala. Di un paso atrás, instintivamente, buscando la seguridad del sofá, una barrera física. David, por favor, susurré, y mi propia voz sonó débil, carente de convicción. Fue un accidente. Olvídalo. Tu padre. Mi padre no está aquí. Interrumpió él, dando un paso hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, rompiendo la burbuja de seguridad que yo intentaba mantener. Y no se trata de él. Se trata de lo que pasó esta mañana. De cómo te sentí. De cómo me miraste. No me miraste como a un hijo, Laura. No te mientas a ti misma. La acusación flotó entre nosotros. Tenía razón, y esa verdad era un arma que nos apuntaba a ambos. Intenté invocar la imagen de Julián, mi esposo, el hombre que confiaba ciegamente en nosotros, pero su rostro se veía borroso en mi mente, eclipsado por la presencia abrumadora y magnética de David, que estaba ahí, real, respirando, demandando una respuesta que yo no sabía si debía dar. «Me ves diferente», insistió, bajando el tono, ahora casi un susurro ronco, acercándose hasta que pude oler su aroma, una mezcla de jabón y ansiedad. «Porque yo te veo diferente. Desde que entraste a esta casa, te he observado. Pero hoy se rompió algo. Ya no puedo verte como su esposa. Te veo como mujer. Y me estoy volviendo loco. Mis defensas, construidas con ladrillos de moralidad y culpa, se desmoronaron.
No era solo lo que decía, era la verdad cruda con la que lo decía. La tensión acumulada, la soledad de meses, la falta de intimidad con Julián, todo convergió en ese punto. Él estaba a centímetros de mí. Podía sentir el calor que emanaba su cuerpo. Mi mente gritaba no, gritaba detente, gritaba traición. Pero mi cuerpo, traicionero y hambriento, se quedó inmóvil. David levantó una mano, dudando por una fracción de segundo, y me tocó la mejilla. Su tacto fue eléctrico, quemante. Cerré los ojos, y ese gesto fue mi perdición. Fue la señal que él necesitaba. La discusión verbal se disolvió y se transformó en una urgencia física incontrolable. Se inclinó y me besó. No fue un beso suave, ni romántico, ni de película. Fue un choque. Fue un beso cargado de furia, de culpa, de deseo reprimido y de una desesperación absoluta. Sus labios eran exigentes, buscando respuestas, buscando borrar cualquier rastro de duda. Y yo, Dios mío, yo le correspondí. Me aferré a él no como una madrastra, sino como una mujer que había estado naufragando en un mar de indiferencia y acababa de encontrar algo a lo que asirse. En ese beso estaba la traición más pura a Julián, pero también estaba la sensación más honesta que había tenido en años. Nos separamos bruscamente, como si nos hubiéramos quemado. El sonido de nuestras respiraciones agitadas llenó la sala. Nos miramos, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio terror. Acabábamos de cruzar la línea. Ya no había vuelta atrás. La palabra hijastro había muerto en mis labios en el momento en que los suyos los tocaron. Sin decir una palabra, asustados por la magnitud de lo que acabábamos de desatar, huimos. Él subió las escaleras casi corriendo. Yo me refugié en mi habitación, cerrando la puerta con seguro como si el cerrojo pudiera protegerme de lo que acababa de hacer. Me acerqué al espejo del tocador y me miré. Mis labios estaban rojos, hinchados, y mis ojos brillaban con una luz febril que no reconocía. Me toqué la boca con los dedos, sintiendo aún el fantasma de su presión. La culpa me golpeó como un mazo en el estómago, nauseabunda y pesada, pero debajo de esa culpa, latiendo con fuerza, estaba el deseo. Un deseo oscuro y vivo que susurraba que quería más. Esa noche supe que la paz se había acabado. Había comenzado el juego del gato y el ratón, una danza macabra entre mi conciencia, que me gritaba que parara, y mi corazón, que acababa de despertar de un largo coma. 2 noches después del beso, el cielo decidió reflejar el caos que llevábamos dentro. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad, convirtiendo las ventanas de la mansión en espejos negros golpeados por la furia del agua. El sonido de los truenos retumbaba en las paredes vacías, pero no era la tormenta lo que me mantenía despierta, era el eco de lo que habíamos hecho y, sobre todo, de lo que deseábamos hacer. Daba vueltas en la cama, en esas sábanas de hilo egipcio que de repente se sentían ásperas, frías, demasiado grandes para una sola persona. Mi piel ardía con el recuerdo de sus manos. Sabía que él estaba despierto también, al otro lado del pasillo, en su habitación de hijo, luchando contra los mismos fantasmas. La sed, o quizás la excusa de la sed, me empujó fuera de la cama a las 3 de la madrugada. Caminé descalza por el pasillo oscuro, guiada solo por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la casa como flashes de una cámara antigua. Y allí estaba él. No en la cocina, sino de pie en medio del pasillo, como un espectro, esperándome. Llevaba el torso desnudo y la mirada perdida en la puerta de mi habitación. Cuando me vio, no hubo sobresalto. Fue como si nuestros cuerpos hubieran acordado esa cita telepáticamente. Nos quedamos parados en la penumbra, mientras la lluvia golpeaba el techo con violencia. No dijimos una sola palabra, el tiempo de hablar se había agotado en la sala 2 noches atrás. David dio un paso hacia mí y la gravedad hizo el resto. Cuando sus manos tocaron mi cintura, cualquier vestigio de resistencia moral se evaporó. Pero esta vez no huimos. Esta vez, tomé la decisión más oscura de mi vida. Le tomé la mano y, en lugar de alejarlo, lo guié hacia adentro. Hacia mi habitación. Hacia la cama que compartía con su padre. Cruzamos el umbral y cerramos la puerta, dejando al mundo, a la moral y a Julián fuera. Aquella noche, entre las sombras y el estruendo de la tormenta, consumamos la traición definitiva. No fue solo sexo, fue una colisión de soledades, una mezcla prohibida de ternura y desesperación donde los límites de quienes éramos se borraron por completo. Los días que siguieron a esa noche fueron una alucinación.
Entramos en lo que solo puedo describir como una luna de miel clandestina. Construimos una burbuja hermética, una realidad alternativa donde Julián no existía, donde nunca había existido. La casa, antes un mausoleo frío, se llenó de vida. Desayunábamos juntos bajo la luz de la mañana, compartiendo el periódico y el café, rozando nuestras piernas bajo la mesa con una familiaridad que asustaba por lo natural que se sentía. Cocinábamos juntos, manchándonos de harina, riendo por tonterías, comportándonos como una pareja de recién casados y no como una madrastra y su hijastro jugando a la casita mientras el dueño de todo estaba ausente. Nuestras tardes se trasladaron al porche trasero. Nos sentábamos a ver caer el sol, con copas de vino en la mano, hablando de todo y de nada. David me hablaba de sus miedos, de sus sueños de arquitecto, de cómo siempre se había sentido desplazado por el éxito abrumador de su padre. Yo le hablaba de mis frustraciones, de los años perdidos esperando ser vista. En esas conversaciones, la conexión emocional se volvió tan fuerte como la física. Me sentía comprendida, validada, adorada. Él me miraba con esa devoción absoluta que solo se tiene a los 21 años, esa capacidad de ignorar las consecuencias porque el presente brilla demasiado. Te amo, Laura, me dijo una tarde, con la luz dorada del atardecer iluminando su rostro joven. No me importa lo que sea correcto. Siento que siempre debimos ser nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Escuchar esas palabras fue embriagador, una droga potente para mi ego herido. Quise creerle. Quise creer, en mi delirio, que nuestra conexión era tan pura y cósmica que justificaba la monstruosidad que estábamos cometiendo a espaldas de su padre. David idealizaba la situación con una ingenuidad peligrosa. Hablaba de un futuro abstracto, de estar juntos, borrando de la ecuación el hecho ineludible de que nuestro amor estaba cimentado sobre la destrucción de su propia familia. Yo, que debería haber sido la adulta, la sensata, me dejé arrastrar por su fantasía. Me permití olvidar que esa burbuja tenía las paredes muy finas. Y entonces, la realidad pinchó la burbuja con el sonido agudo y digital de un tono de llamada. Estábamos en la sala, David tenía la cabeza recostada en mi regazo mientras yo le acariciaba el pelo, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó con un nombre que brilló como una señal de advertencia nuclear. Julián, videollamada. El pánico fue instantáneo. David se levantó de un salto, su rostro pasando de la paz a la tensión en un segundo. Yo me quedé paralizada, mirando el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Contesta, susurró David, con la mandíbula tensa. Si no lo haces, sospechará. Me arreglé el cabello frenéticamente, me alisé la blusa y compuse mi mejor máscara de esposa devota. David se retiró a la cocina, quedándose en el marco de la puerta, fuera del ángulo de la cámara, pero lo suficientemente cerca para escuchar y ver. Acepté la llamada. La cara de Julián llenó la pantalla, sonriente, bronceada, ajena a todo. «Hola, mi amor», exclamó con esa voz potente y segura de sí mismo. «¿Cómo está todo por casa? Te extraño». Verlo fue un golpe físico. La náusea me subió por la garganta. Allí estaba mi esposo, el hombre que me había dado esta casa, preguntándome con cariño, mientras yo tenía el sabor de su hijo aún en mis labios. Tuve que actuar. Tuve que sonreír, asentir y mentir. «Todo bien, cariño, la casa está tranquila». «Te extrañamos también», dije, y la palabra extrañamos me supo a ceniza. Mientras hablaba con Julián sobre sus reuniones y el clima en Europa, mis ojos se desviaron un segundo hacia la cocina. David estaba allí, en la penumbra. No me miraba con complicidad. Me miraba con furia. Estaba viendo, en tiempo real, a la mujer que decía amar transformarse en la esposa de su padre. Vi cómo sus puños se cerraban al escucharme decirle te quiero a Julián al despedirme. Cuando corté la llamada, el silencio que siguió no fue el silencio cómodo de los últimos días. Fue un silencio frío, cargado de realidad. La burbuja había estallado. Julián no era un concepto abstracto. Era un hombre real, un padre, un esposo que estaba por regresar. Miré a David y vi, por primera vez, los celos corrosivos de un hijo que compite con su padre, y el terror en mis propias entrañas al comprender que el juego se había acabado y que la factura, cuando llegara, sería impagable. El sonido más aterrador del mundo no es un grito en la oscuridad, ni el estruendo de un accidente. El sonido más aterrador que he escuchado en mi vida fue metálico, seco y cotidiano.
El tintineo de unas llaves girando en la cerradura de la puerta principal. Ese simple clic fue un disparo a quemarropa directo al corazón de nuestra fantasía. Julián había vuelto. Y con él, regresaba la gravedad, la ley, el mundo real. David y yo estábamos en la sala, a una distancia prudente, pero nuestras almas seguían enredadas. Al escuchar la puerta abrirse, vi cómo el color desaparecía del rostro de David. En un segundo, la burbuja mágica donde habíamos vivido la última semana estalló, dejándonos expuestos, desnudos ante la inminencia del juicio. Julián entró como un vendaval de energía y éxito, arrastrando maletas y bolsas de regalos, ajeno a que estaba entrando en una zona de desastre emocional. «Familia», gritó con esa voz potente que llenaba cada rincón. Verlo fue insoportable. Me abrazó con fuerza, levantándome del suelo, besándome con un entusiasmo conyugal que me hizo sentir sucia, una impostora en mi propia piel. Luego fue hacia David. Lo abrazó con orgullo, palmoteando su espalda con fuerza, diciéndole cuánto había crecido, cuánto confiaba en él. Ver a padre e hijo abrazados, sabiendo lo que yo sabía, sabiendo lo que habíamos hecho en la cama de ese hombre, fue una tortura física. Sentí que el estómago se me llenaba de ácido. La cena de esa noche fue una ejecución a cámara lenta. Julián insistió en abrir una botella de vino caro para celebrar su regreso y el éxito de sus negocios. Se sentó en la cabecera, presidiendo su reino, feliz, ignorante, ciego. Yo estaba a su derecha, David, frente a mí. La mesa estaba exquisitamente puesta, pero cada cubierto brillaba como un instrumento quirúrgico. La cámara de mi mente grabó cada detalle con una nitidez dolorosa. Las manos de David temblando levemente al sostener la copa, el sonido del cristal chocando contra sus dientes, mi propia sonrisa congelada, una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Julián no paraba de hablar. Nos contaba anécdotas de Europa, reía, nos servía más vino. Y entonces, empezó a notar algo. «Están muy callados», dijo, cortando un trozo de carne con despreocupación. «¿Pasó algo mientras no estuve? David, te noto raro. ¿La universidad? ¿Alguna chica?» El aire salió de la habitación. Miré a David, suplicándole con los ojos que callara, que disimulara. Pero David estaba al límite. Había estado bebiendo el vino demasiado rápido, buscando valor o buscando ahogar la culpa, y el efecto era volátil. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de rabia y lágrimas contenidas. «No es la universidad, papá», dijo David, y su tono tenía un filo sarcástico que nunca antes había usado con él. «Es solo que, a veces las cosas cambian cuando no estás. Uno se da cuenta de lo que realmente importa». Julián soltó una carcajada, tomándolo como una reflexión filosófica de juventud, pero yo vi el abismo abrirse bajo nuestros pies. David estaba a punto de romperse. Lo veía en la tensión de su mandíbula, en la forma desafiante en que miraba a su padre y luego me miraba a mí. Iba a confesarlo. Iba a decir la amo. Iba a destruirnos a todos en un arrebato de honestidad suicida. Tenía que sacarlo de ahí. «El postre», dije de golpe, poniéndome de pie tan rápido que casi vuelco mi silla. «David, ayúdame a traer el café y el postre de la cocina, por favor». Julián asintió, distraído con su teléfono. Arrastré a David a la cocina, ese espacio que había sido nuestro refugio y que ahora se sentía como una celda. En cuanto cruzamos la puerta batiente, lo empujé contra la encimera, lejos del oído de su padre. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Sí sé», mi voz temblando de pánico puro. «Te está mirando. Vas a delatarnos». «No puedo más, Laura», explotó él, aunque mantuvo la voz en un susurro estrangulado. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Ver cómo te toca, cómo te habla, me enferma. No puedo sentarme ahí y mentirle a la cara. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir que nos amamos. No. Lo corté, agarrándolo de los hombros, sacudiéndolo para que reaccionara. Escúchame bien, David. Eso no es amor. Lo que tú quieres hacer no es amor, es una masacre. Si abres la boca allá afuera, no solo destruyes tu relación con él, destruyes a tu padre. Lo matas en vida. ¿Entiendes? Él confía en ti más que en nadie en el mundo. Si le dices esto, nunca se recuperará. ¿Y nosotros?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, como un niño que acaba de descubrir que el mundo es cruel.
¿Qué pasa con lo que sentimos? Dijiste que me amabas. Fue el momento más difícil de mi vida. Tuve que mirarlo a los ojos y ser brutalmente honesta para salvarlo de sí mismo. Sí, te amo, admití, y la verdad dolió más que la mentira. Pero el amor no sobrevive a esto, David. No sobrevive a la vergüenza, al asco, a la destrucción de una familia. Si cruzamos esa puerta y se lo dices, no habrá un nosotros. Solo habrá escombros. Tienes que decidir ahora mismo. O te tragas tus sentimientos y proteges a tu padre, o hablas y nos condenas a todos al infierno. Nos quedamos mirando, respirando agitadamente, con el sonido lejano de Julián tarareando en el comedor. La decisión flotaba entre nosotros como una guillotina esperando caer. En ese instante, bajo la luz fría de los tubos fluorescentes de la cocina, vi como algo se rompía dentro de David. No fue un estallido, sino una implosión silenciosa. Sus hombros cayeron, vencidos por el peso aplastante de la realidad que yo acababa de arrojarle encima. Me miró, y en sus ojos ya no vi la furia del amante despechado, sino la resignación profunda de un hombre que comprende, por primera vez, el costo real de las decisiones adultas. Entendió que amarme significaba perderme, y que destruir a su padre no nos daría la felicidad, solo nos dejaría con las manos manchadas de culpa para siempre. Sin decir una palabra, asintió. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero selló nuestro destino. Aceptamos el pacto de silencio. No por cobardía, ni por miedo al escándalo, sino por una extraña y retorcida forma de lealtad hacia el hombre que nos esperaba en la otra habitación. Decidimos salvar a Julián sacrificándonos a nosotros. Nos secamos las lágrimas invisibles, recompusimos nuestras máscaras y regresamos al comedor. Ese trayecto de 5 metros desde la cocina hasta la mesa se sintió como cruzar un desierto. Julián seguía allí, sirviéndose más vino, tarareando una canción, feliz en su ignorancia. Nos sentamos. El aire estaba tan tenso que dolía respirar. David aclaró su garganta. El sonido hizo que Julián levantara la vista, sonriente. «Papá», comenzó David, con la voz quebrada. Hizo una pausa, tragó saliva y endureció el gesto, buscando una firmeza que no sentía. «He estado pensando. Creo que es hora de que me vaya». Julián soltó el tenedor. «¿Irte? ¿A dónde?» «Al campus», mintió David, aunque la mentira llevaba consigo una verdad dolorosa, necesitaba huir. «O quizás viaje un tiempo. Necesito mi espacio, necesito independencia. Ya no puedo seguir viviendo aquí, bajo tu techo, bajo tus reglas». Yo clavé la vista en el mantel, sintiendo como cada palabra de David era una despedida dirigida a mí. Julián, tras un momento de sorpresa, sonrió con orgullo. No vio la huida, vio madurez. No vio el desgarro, vio crecimiento. «Ya era hora, hijo», exclamó, levantando su copa. «Eso es lo que hace un hombre. Buscar su propio camino. Tienes todo mi apoyo». El brindis que siguió fue el acto más hipócrita de mi vida. Chocamos las copas, celebrando la partida de David, celebrando el fin de nosotros. Esa misma noche, David hizo una maleta rápida. Cuando bajó a la puerta, Julián lo abrazó fuerte. Yo me quedé atrás, al pie de la escalera. David se acercó a mí para despedirse. Fue un abrazo formal, rígido, un abrazo de hijastro a madrastra para los ojos de su padre. Pero cuando se separó, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que gritaba todo lo que callábamos, el deseo, el dolor, la memoria de mi piel. «Adiós, Laura», dijo, y supe que no se despedía de su madrastra, sino del amor de su vida. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que resonó en toda la casa. Ahora estoy aquí, sentada en el sofá. Julián me rodea con su brazo, suspirando contento, diciendo lo bueno que es tener la casa para nosotros solos otra vez, lo bueno que es volver a la normalidad. Él cree que ha recuperado su vida perfecta. No sabe que la mujer que tiene entre sus brazos es solo un cascarón vacío. Miro hacia el ventanal oscuro, donde mi reflejo me devuelve la mirada de una extraña. Hemos decidido vivir en esta pausa dolorosa, en esta mentira piadosa que mantiene la paz. Pero mientras siento el calor de mi esposo y el frío de la ausencia de David, comprendo una verdad terrible. Hay líneas que, una vez que se cruzan, borran el camino de regreso. Y aunque la vida siga, una parte de mí se marchó para siempre en esa maleta, cruzando la puerta, dejándome atrapada en el lado correcto de la moral,
pero en el lado equivocado de la felicidad.